¿El rapto secreto es bíblico? ¿Cuál es la doctrina del rapto secreto? ¿Cómo nace esta creencia y en quién se originó? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo? Es lo que quiero que estudiemos en este video. Le invito para que te quedes hasta el final y juntos vamos a estudiar lo que la Biblia dice. Bienvenidos. Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Quiero que antes de iniciar este estudio, te invito para que juntos hagamos una oración. Eterno Dios, que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a cada persona que escucha este video. Por favor, dirígenos con tu Espíritu Santo para que al realizar este estudio seamos iluminados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Es esta doctrina del rapto secreto bíblica? Bueno, realmente son una serie de versículos que han tratado de acomodar para esta doctrina. Entre ellos está Mateo 24, del versículo 40 y el 41, donde dice: estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, dice, la una será tomada y la otra será dejada. Y el otro texto que se utiliza para esta doctrina es Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay otro texto que también es bastante utilizado en esta doctrina, y está en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 52, y nos dice lo siguiente. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es un versículo que se utiliza también para esta doctrina. Entonces, realmente son pocos los versículos que afianzan esta creencia. La doctrina del rapto secreto enseña que el Señor Jesucristo vendrá de forma secreta y levantará la iglesia. Secretamente lo hará. Luego, después del arrebatamiento de la iglesia, pasarán 7 años, y en esos 7 años será la gran tribulación. Pero en esos 7 años aparecerá el anticristo. Esto es lo que enseña esta doctrina. Y luego, después de los 7 años, el Señor Jesucristo vendrá para hacer un juicio. Es básicamente lo que enseña la doctrina del rapto secreto. O sea, que habrá una segunda y una tercera venida del Señor Jesucristo. Pero, ¿de dónde salen los 7 años? En Daniel, en el capítulo 9, hay una profecía que es conocida como la profecía de las 70 semanas. En el capítulo 9, el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 25 dice: sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas
Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con devastación hasta el fin de la guerra, con inundación, perdón. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El punto de partida de esta profecía, el versículo 25 indica que es cuando se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esto sucedió en el año 457 antes de Cristo. Esta profecía es conocida como la profecía de las 70 semanas. Pero ¿cómo la entendemos? Recuerden que cuando hablamos de profecía debemos entender que es día por año, o sea, un día representa un año. Aquí está hablando de 70 semanas. Una semana tiene 7 días, entonces multipliquemos ahora por 70, nos daría 490 días. Pero recuerden, día por año, o sea que no serían 490 días, sino 490 años. Pero ¿cuándo comienza la profecía? Aquí tengo un pequeño diagrama donde podemos entenderlo de una forma más práctica. Esta profecía comienza en el año 457. ¿Cómo sabemos? En el libro de Esdras, en el capítulo 6, el versículo 1 y los versículos 6 al 12, dice que fue dada la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Por eso sabemos que fue en el año 457 donde empieza la profecía, y es lo que dice el versículo 25. Ahora, la profecía dice 7 semanas y 62 semanas. Está dividida en varios periodos de tiempo. Esas primeras 7 semanas fue el tiempo en el que se reedificó a Jerusalén, que equivale a 49 años. Luego, 62 semanas. Estas 62 semanas nos llevan al momento en el que el Señor Jesucristo es bautizado. La palabra ungido significa eso, bautizado. Entonces, aquí ya llevamos 62 semanas que equivalen a 434 años, más 7 semanas que equivalen a 49 años, nos darían 483 años. Y en semanas son 69 semanas, quedaría una semana. El versículo 27 dice, y por otra semana. ¿Qué sucedería por otra semana? Pues resulta que el versículo 26 dice que después de las 62 semanas, o sea, esta semana que falta aquí, dice que se le quitaría la vida al Mesías a la mitad de la semana. O sea, el Señor Jesús es bautizado, su ministerio dura 3 años y medio y Él es crucificado y resucita. O sea, 3 años y medio después. Y por otra media semana, se completan las 70 semanas, que esto iría hasta el año 34 después de Cristo, que es la muerte del primer mártir, Esteban. Entonces, aquí se completan las 70 semanas o los 490 años, el año 34 con la muerte de Esteban. O sea, en la última semana se cumple la muerte del Señor Jesucristo y la muerte de Esteban para cumplir las 70 semanas. O sea que esto nos lleva a que no hay ni una semana pendiente, como lo dicen los que enseñan la doctrina del rapto. Pero, ¿cuándo nació la doctrina del rapto secreto? ¿Quién la empezó a predicar? ¿Cómo nace esta creencia? Bueno, en 1830, una mujer llamada Margaret MacDonald era una joven de Irlanda. Ella tenía 15 años de edad y en una reunión, aparentemente ella tuvo una serie de visiones, donde en la visión se le mostró que la iglesia iba a ser raptada, que la iglesia iba a ser llevada, pero que también la venida del Señor Jesucristo se dividía en 2 partes. O sea, la venida secreta, la segunda venida de forma secreta, y la tercera venida después de 7 años. Esta visión tomó fuerza porque empezó a divulgarla, a predicarla
un hombre llamado John Nelson Darby. Este fue el que promovió esta doctrina, esta creencia. Este hombre la hizo más fuerte y en ese tiempo surgió una Biblia llamada la Biblia de Scofield. Entonces, esta Biblia era la más usada en ese tiempo. Y allí empezaron en pie de página de la Biblia, empezaron a darle la explicación a algunos textos bíblicos y acomodar, a meter esta doctrina. Entonces las personas leían la Biblia y pues al ver el comentario bíblico que tenía allí, pues empezó a tomar más fuerza dentro de los estudiosos de la Biblia de este tiempo. Y muchos hermanos, muchos cristianos, tomaban la Biblia y leían el comentario, y entonces esto fue tomando fuerza dentro de los cristianos, hasta llegar al punto de que hoy día la mayoría de iglesias predican el rapto secreto. Entonces, se enseña de que antes de que el tercer templo sea construido, el Señor va a arrebatar la iglesia. Pero, ¿saben qué nos enseña la Biblia con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo? Esta doctrina del rapto secreto dice que la iglesia va a ser raptada antes de que aparezca el anticristo. Pero noten que en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora notemos algo. Aquí da dos señales importantes dentro de la iglesia. Es la primera señal, una apostasía. Pero en segundo lugar, también se manifestará el hombre de pecado. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. Aquel que se siente en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. La primera carta de Juan, la segunda carta de Juan lo llama el anticristo. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, lo llama la bestia. Es el mismo poder. Pero aquí dice que antes de la venida del Señor Jesús aparecerá. Ahora, otro texto que ya lo citamos, que es primero a los Tesalonicenses, porque dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, notemos que aquí está hablando de la segunda venida. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Ahora, aquí habla de un arrebatamiento. Seremos arrebatados. Pero noten que aquí está hablando de un evento que va a suceder donde los muertos en Cristo resucitarán. O sea, no va a ser tan secreta esta venida. Y está hablando de la segunda venida. No está hablando de la tercera venida, sino de la segunda venida del Señor Jesús. Y el texto que citamos hace un momento, de primera a los Corintios, el capítulo 15, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muchos, este texto, la parte final no dice transformados, sino muchos, y nosotros seremos arrebatados. Pero noten que aquí el texto no dice arrebatados, dice transformados. Seremos transformados. Y aquí está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. San Mateo, el capítulo 24. El
el capítulo 24, y en el versículo 30 también habla de la segunda venida, pero dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note que aquí está hablando de la segunda venida del Señor Jesús, pero dice que vendrá con poder, y dice, y verán. O sea, va a ser una venida visible, no va a ser secreta. Va a ser una venida donde todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora, ¿cuál es el peligro de la doctrina del rapto secreto? Es pensar que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. O sea, esto lleva a los cristianos a no prepararse para ese evento, para la tribulación que viene sobre este mundo. Ahora, también es una creencia a la reforma que se levantó en los tiempos de los reformadores, de Martín Lutero y todos aquellos reformadores, que ellos hablaban de que había un poder que era llamado el anticristo o la bestia, y ellos lucharon contra este poder. Entonces, los que levantaron la contrarreforma enseñaron y dijeron, no, el anticristo o el hombre de pecado aparecerá en el futuro. Y al no estar preparados, pues simplemente la iglesia está esperando, es un arrebatamiento. Pero ese es el peligro de no estar preparados para este tiempo. El Señor Jesucristo nos invita en su palabra a que todos los días debemos estar preparados para ese gran encuentro con Él, porque muy pronto se manifestarán las nubes de los cielos, y la palabra de Dios dice que será un día cual nunca hemos vivido. Es el evento más grande. 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Será el evento más grande, será el evento que siempre hemos esperado. ¿Saben? El Nuevo Testamento cita muchísimos textos bíblicos con respecto a la segunda venida, pero en ninguno de esos textos habla de una tercera venida. Entonces, bueno, hay una tercera venida, pero será después del milenio. Apocalipsis 20 lo menciona. Pero una segunda venida es la que el pueblo de Dios espera. Debemos estar preparados para ese gran encuentro. Y yo te pregunto en esta hora, ¿estás preparado o te estás preparando para ese gran encuentro? Si no lo has hecho, yo te invito para que juntos nos preparemos para ver venir en las nubes de los cielos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesús te bendiga.